Muy bien. Teníamos entonces al inicio, ¿verdad? De nuestra unidad, comenzamos viendo qué es gastronomía y pudimos observar que es el conjunto de conocimientos y actividades relacionadas a la cocina o a lo que es el arte culinario como tal. Dentro de una selección, ¿verdad? Muy generalizada como tal. Ahora vamos a ver entonces qué es gastronomía internacional. Dentro de la gastronomía internacional, entonces vamos a definirla y nos dice que es una forma perfecta de viajar por el mundo a través de sabores, ya que nosotros a través de los diversos condimentos, combinaciones y fusiones en la comida de otros países es como nosotros degustamos. La gastronomía internacional nos permite conocer, ¿verdad?, las tradiciones de otros países. Tenemos, por ejemplo, que la alimentación es una necesidad básica en el ser humano y que por ende cada uno pues ha desarrollado diferentes técnicas, diferentes formas de preparar, de cocer los alimentos, buscándole siempre los sabores más placenteros, ¿verdad?, al paladar como tal. Dentro de esto, entonces vamos a encontrar que existen técnicas de cocción, procedimientos, utilización de recursos, empleo, ¿verdad?, de elementos y también de algunos ingredientes como tal. Aquí entonces vamos a encontrar que para la cocina internacional o, por ejemplo, la gastronomía como tal internacional, existen diversos elementos que nosotros vamos a poder observar. Si nosotros nos vamos a limitar, por decirlo así, a la observación de algunos aspectos, por ejemplo, o elementos, pues no vamos a contar con todos ellos en su momento, ya que siempre tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Que eh, los condimentos tienden a variar, que no en el mercado no siempre vamos a poder contar, ¿verdad? Con ellos como tal. Acá entonces dice que es la cocina internacional. La cocina internacional puede entenderse como el estudio de la relación que tiene el ser humano con su alimentación y su entorno. O sea, según la ubicación donde yo voy a encontrarme, es como yo voy a encontrar los alimentos como tal. Aquí, por ejemplo, pues usted viene a encontrar, lo primero, ¿verdad?, que usted encuentra en su mesa y en cualquier restaurante es su café y su pan. Y definitivamente ya toda la combinación de bebidas en atoles. Y luego en el almuerzo difícilmente le van a servir un pan, sino le van a servir un tamal, una tortilla. Eso es parte de nuestra cocina como tal local. Entonces, si viene una persona extranjera, pues viene a degustar esa parte o esa variación de la cual nosotros vamos a presentar. La gastronomía abarca varios componentes culturales como instrumentos y utensilios. ¿Con qué nosotros, aquí en Guatemala, con qué nosotros podemos triturar eh, o deshacer o disminuir los alimentos? ¿Quién de ustedes me puede decir cómo se llama el aparato que utilizamos para ello, pero que no es eléctrico? No porque cocinen, sino porque tienen que conocer esos elementos básicos. A ver, ¿qué utiliza la cultura guatemalteca, específicamente la maya, para moler sus elementos? Pues se utiliza un tipo de piedra, señor, y Exacto. algunas personas utilizan, ajá, la piedra o esos que bueno, aquí lo conocemos como chirmolera, algo así. Entonces se hace de madera, pero sí, antes se utilizaba más eso de piedra, un molino de piedra, por así decirlo. Sí, prácticamente es un molino de piedra, solamente que nosotros no lo establecemos como el término de molino. Nosotros le llamamos una piedra para moler, ¿verdad? Entonces sabemos que es una plancha plana y luego que tiene un como mazo, ¿verdad?
circular y con eso empiezan a moler, a triturar los alimentos. Antiguamente es como se creaba la masa del nixtamal, ¿verdad? Entonces no era un molino. ¿Qué vino a sustituir ese molino? Ya de forma eléctrica. La licuadora podría ser, señor. Sí, ahí está. Eso. Estamos de un extremo a otro. Muy bien, la licuadora. Ya dependiendo de qué vamos a utilizar, ¿verdad? Un procesador, un triturador, un picador, ya eso viene como que secundario, pero la licuadora vino a sustituir la piedra de mole. ¿Cómo le llamamos nosotros? Tú me decías un chirmolero, un molcajete, un machucador, un procesador, ¿verdad? O sea, nosotros ya tenemos nuestros propios instrumentos. ¿Con qué se bate el chocolate? ¿Cómo se le llama al instrumento para batir el chocolate? Mm, Señor, ¿cuál chocolate? ¿El que es barato? el chocolate que es, o sea, bebida, exacto. Ah, con una paleta de madera. Ujú, pero tiene un nombre, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa paleta? ¿Es un molinillo, señor? No. Así es, ahí está. El término lo van a buscar. Algunas personas le dicen molinillo, otras le dicen molinillo. Los voy a mandar a buscar un vocabulario de todos los utensilios, pero específicamente de Guatemala, para que ustedes vayan comprendiendo. Les vuelvo a repetir, no es que ustedes tengan que estar en la cocina, sino por cultura tienen que conocer cada elemento que empleamos nosotros dentro de la cocina. Es como, por ejemplo, nosotros ya no utilizamos, perdón, ya utilizamos un cazo, una cazuela, una cacerola, ¿verdad? Porque son los términos. ¿Qué utilizaban antes las personas para sustituir la cacerola, la cazuela de barro? ¿Cómo se le llamaba? Se ganaron su vocabulario, Patoja. Se llamaba olla, se llamaba paste, ¿verdad? Porque era lo que empleaban y un apaste es un perol, una olla, un recipiente hondo, ¿verdad? De barro como tal, y era grande. Eso lo tienen que conocer porque ustedes en su momento recuerden que nosotros también somos conductores. Entonces, en un recorrido gastronómico, ay, es que miren, eso es un bol, ¿verdad? No. ¿Cómo se llamaba o cómo se llama en nuestro ambiente? Sí, un bol es un recipiente, ¿verdad? Un container. Que no soy muy buena para inglés, pero no, es un recipiente, ¿verdad? Que a mí me sirve para colocar un cazo, una olla, ¿verdad? Un colador. ¿Cómo es el nombre correcto, verdad? Un escurridor. Páseme un escurridor. Si yo le pido un escurridor aquí a mi mamá, no me va a entender. Lo primero que va a hacer es reírse, ¿verdad? O sea, páseme un colador. Es lo que nosotros llamamos. Entonces, los términos tenemos que manejarlo. Eh, ¿Por qué nosotros estamos hablando entonces ahora de los utensilios, de las técnicas, de los sabores? Porque tenemos que ir más allá de las fronteras guatemaltecas. Pero si no manejo lo mío, ¿cómo voy a manejarlo de otro lugar, verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta situación. Recuerden que antiguamente el humano como tal, ¿verdad? Tenía la cocción de sus alimentos en, en la tierra, ¿verdad? No tenía como tal una estufa de gas, no tenía un horno, microondas, ¿verdad? Para calentar, sino simplemente con el fuego directo era como desarrollaba estas situaciones. Y en algunas regiones se ha podido observar, ¿verdad? Yo lo he podido observar a través de documentales,
a través de recetas de cocina o, por ejemplo, programas de cocina, ¿verdad? Que algunos pues tienden a hacer cocciones en el piso, entierran los alimentos, ¿verdad? Y ya le colocan leña, brasas encima y es como se va a trabajar. La importancia de estudiar la gastronomía internacional, la carrera de gastronomía abarca, ¿verdad? Muchos temas. Ya dijimos entonces que es necesario conocer técnicas, utensilios, formas de cocción, alimentos y todo lo que en su momento pueda ser empleado como tal. La parte del estudio de la gastronomía es un proceso creativo. Recuerden que cada uno va fusionando según las necesidades. Cuando uno prepara, por ejemplo, el chocolate artesanal, ¿verdad? El que bebemos, pues antes se hacían pequeños medallones o monedas o círculos, ¿verdad? Era lo que se hacía. Hoy en día, no, hoy en día hasta se mandan a hacer moldes, ¿verdad? Para poderlo desarrollar. Entonces, ¿qué pasa? Se van modificando y creando nuevas técnicas de presentación. Un menú es el conjunto de platos que ofrece un establecimiento. Usted siempre que llega a un restaurante siempre le va a pedir el menú o la carta, ¿verdad? ¿Y qué es? No es más que todos los platillos que tienen a la venta. Dentro del menú vamos a encontrar que van a haber, por ejemplo, entradas frías o calientes, que son los platos que se sirven con anterioridad al plato principal. ¿Cómo le llamamos a veces nosotros las boquitas, verdad? Mire, cómanse esto mientras está el almuerzo, ¿verdad? Una entrada, no es un plato fuerte. Después de que tenemos el plato fuerte como tal, pues ya es el platillo principal, ¿verdad? Que hemos elegido, que va a tener guarniciones, que va a tener elementos que componen al plato como tal. Puede ser carne y verduras y una sopa y una porción de pan y vegetales, qué sé yo. Eso es un plato fuerte. Después vamos a tener un postre. El postre siempre se sirve después de la comida, ¿verdad? Y es un platillo dulce que lo que hace es como venir a finalizar el complemento de lo que tuvo usted como su comida principal. Dentro de las guarniciones es hablar de todo lo que va a acompañar en un menú. Llámese guarniciones a las ensaladas, al arroz, a los vegetales y todo lo que pueda acompañar dentro del platillo como tal. Un filete, dice, se acompaña de patatas, es decir, de papas, ¿verdad? Y una ensalada. Un pescado puede ser acompañado por pimientos, por setas, por espárragos o por cebollas. Las carnes rojas dice no se resistirían a un puré de manzana, de frutas, al puré normal, ¿verdad? Que nosotros conocemos como tal. Entonces, aquí hay un diccionario gastronómico. Lejos de ver como diccionario, pues es un vocabulario, ¿verdad? Gastronómico en relación a lo que nosotros podríamos conocer dentro de una cocina internacional. Pero no por ello vuelvo a repetir, ustedes se van a perder de tener su diccionario, su vocabulario de la cocina nacional como tal. Entonces acá está, por ejemplo, abacanto, que es un sinónimo de bogavente, abrillantar, dar brillo a alguna grasa o jalea. En su momento también, por ejemplo, se abrillantan casi de por sí los postres, son los que tienen que abrillantar. El avocado dice que es un vino con sabor ligeramente dulce. Y así sucesivamente, el resto de mis páginas contiene lo que son términos dentro de la cocina internacional. No me estoy refiriendo única y exclusivamente a un punto de cocina, sino a los términos básicos que empleamos dentro de la cocina como tal. A eso se refiere. Si nosotros nos ponemos a observar cada elemento que posee dentro de una cocina, para hacer nuestro diccionario, pues tendríamos que empezar, ¿verdad? Por los elementos básicos que nosotros tenemos, los alimentos. Nosotros no le llamamos patatas, ¿verdad? Se llaman papas.
Entonces todo eso tiene mucho, nosotros no llamamos, uy, nosotros no le llamamos zucchini, ¿verdad? Se le llamamos ayote. Nosotros no llamamos pimientos en forma general, sino es un chile pimiento como tal. Entonces todo tiene una, y si hablamos nosotros en términos de Guatemala, Chile es una infinidad. Aparte de que, si yo digo, pásame el chile, ¿verdad? O sea, ya sé que es el picante, la salsa picante como tal. Pero entonces ya usted va a ir a pedir ¿cómo se llama? A la tienda o al mercado, véndame un chile, ¿verdad? Pero ¿qué chile? Un chile pimiento, un chile guaque, un chile de pasa, etcétera. Entonces ahí es donde viene involucrados los elementos de los cuales nosotros tenemos que manejar muy bien. Eso es para los alimentos. Aparte los instrumentos, que era lo que les hacía ver hace un momento, les decía, o sea, ¿cómo se llama realmente lo que vino a sustituir la licuadora? ¿Verdad? Ah, bueno, una piedra de moler, ¿verdad? Teníamos lo que la compañera decía, ¿verdad? Un chirmolero. Ya sabemos que eso es para el recipiente para la salsa, ¿verdad? Entonces, todo tiene una razón de ser en los elementos que nosotros conocemos, pero si ya nosotros vamos a una cocina internacional, o sea, ya estamos hablando de algo diferente. ¿A qué le llamamos nosotros servidora dentro de la cocina? ¿Quién me va a decir? ¿Qué es una servidora? Una cuchara, sí. Y ahí está, simple, una cuchara. Pero si yo voy a pedir una servidora en otro país, posiblemente no me entienda. Entonces yo necesito un utensilio, una cuchara, ¿verdad? Y si nosotros buscamos y retomamos lo que ustedes vieron el año pasado dentro de parte de la etiqueta y los instrumentos que se tienen, también vamos a encontrar que hay distintos tipos de cuchara. Hay cuchara para el té, cuchara para el azúcar, está la cuchara sopera, etcétera, ¿verdad? Todos los elementos que nosotros vamos a tener en su momento. Eso lo tuvieron que haber visto ustedes en lo que es funcionamiento, ¿verdad? Hotelero el año pasado. Cómo se prepara o cómo está establecida una mesa, ¿verdad? De los cubiertos están de adentro hacia afuera, ¿verdad? Los de afuera son los que vamos a utilizar más pronto y los de adentro son los que vamos a utilizar casi que de último. A eso, cómo vamos a colocar las copas de cristal, cómo vamos a colocar los cristales, cómo vamos a colocar las servietas, que es parte, ¿verdad? El servicio de mesa que se debe tener como tal. Entonces, todo esto viene enlazado uno con otro, cómo nosotros debemos de ir manejando estas situaciones, y por eso es de que nosotros hablamos de una cocina internacional. Entonces, imagínense, ya hablamos de alimentos, hablamos entonces de los instrumentos, y aparte vamos a hablar entonces de las técnicas. Imagínense las técnicas para cocinar. Hay personas, ¿verdad?, que para cocinar, puede usted preparar un pescado frito, un pescado en un caldo, puede preparar usted un pescado horneado, un pescado, asado, un pescado, empanizado. La cocción que les decía, ¿verdad?, que las personas tienen en el horno, que tienen en las brasas, que tienen, entre aceite. Sí, y ahí ya nosotros estamos viendo otras técnicas de cocción totalmente distintas. Y ahí, a eso es a lo que nosotros vamos a estipular. Si nosotros, lástima, la verdad que se lamenta mucho la situación, ¿verdad? Pero poder observar, les decía, las técnicas de cocción que cualquiera en casa pueda tener. Por ejemplo, las personas, ¿verdad? Que a veces colocan la ollita de tamales y encima de la ollita de tamales colocan las hierbas para que se cosan al vapor. Un plátano, un plátano encima de la olla de los tamales relleno de queso. No, no necesariamente tuvo que tener una gran técnica, ¿verdad? Y una gran preparación. Y ya se está comiendo su plátano bien preparado. Entonces, todo eso viene a favorecer lo que es
las técnicas en gastronomía. Y de forma internacional, vuelvo a repetir, pues podríamos observar, ¿verdad? Ustedes han visto que los argentinos, los uruguayos, cuando hablan de carne asada, no es pum, como nosotros lo hacemos, ¿verdad? Que tenemos una nuestra parrita y ahí asamos la carne, no. Ellos tienen que tener un declive en la parrilla para poder cocinar, ¿verdad? Y ellos sí, a un término medio, a un término de 3/4, a un término completo de cocción, ¿verdad? Entonces ahí ya estamos hablando nosotros de técnicas en preparación de alimentos como tal. ¿Alguna duda con respecto al tema? No, señor. No, señor, todo claro.